Y entonces vamos a recordar lo que estábamos haciendo. Básicamente estamos viendo un ejemplo aplicado sobre el teorema de Bayes. ¿Qué va a hacer esta clase de esta horita? Esta clase de esta horita es resolver este ejercicio. Les voy a dejar uno acá puestecito y ustedes van a tratar de plantearlo en 10 minutitos. Y al final de los 10 minutitos, pues yo paro la grabación, volvemos a retomar y al final de esos 10 minutitos vamos a resolver el ejercicio. Yo voy a estar aquí pues por si me tienen que hacer alguna pregunta, pero la idea es que traten de plantearlo. Obviamente les va a dar dificultad porque apenas estamos viendo Bayes hace 30 segundos, pero la idea es que al menos traten de hacer la lógica del planteamiento y lo resolvemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace la lógica de planteamiento de un problema que incluya al teorema de Bayes? Lo primero que uno tiene que ver es que no aplica lo que acabamos de ver, que fueron las tablitas de contingencia. O sea, nosotros vamos a tratar de hacer esta resolución con unión, con intersección, con complemento, con condicional, y por ningún lado le da uno. Esa sería como la primera sospecha de que eso es un teorema, pues de que tenemos que hacer uso del teorema de Bayes. Esa sería la primera. Y acuerden que aquí no estamos hablando desde lo académico, sino desde la lógica, pues. La segunda es que yo, si voy a aplicar Bayes, mi espacio muestral está dividido en eventos que se denominan particiones. Entonces, si ese espacio muestral está dividido en eventos o particiones, va a cumplir con 3 características. La primera es que esos eventos son mutuamente excluyentes, o sea que no pueden ocurrir 2 al mismo tiempo. La segunda es que la suma de las probabilidades de esos eventos o particiones me tiene que sumar 1, que es pues uno de los axiomas de probabilidad. Y la tercera es que cada uno de esos eventos tiene que tener probabilidad mayor que 0. Entonces ya tenemos allí el cumplimiento, pues digamos, de las características de esa partición. Y adicional, no solamente tengo una partición, sino que va a haber involucrado otro evento. Y ese evento es transversal a esa partición que acabamos de hacer. Entonces, si eso es así, nosotros sospechamos que es Bayes porque adicionalmente tenemos una probabilidad condicional y se nos pregunta lo contrario. Entonces, Bayes es el mundo al revés. Yo tengo la probabilidad de A dado B y me van a preguntar la probabilidad de B dado A. Entonces, esa es como desde la lógica la sospecha de que el problema que yo tengo es un problema al cual debo aplicarle el teorema de Bayes. No voy a rezar a Bayes, no lo voy a rezar, solamente vimos ya anteriormente cómo se aplica, cómo se encuentran las probabilidades cuando mi problema tiene estas características. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es descubrir si allí hay una partición. Entonces empezamos diciendo que esta agencia de publicidad está decidiendo cuál de 3 métodos publicitarios usar. Primera sospecha de que hay una partición. Entonces hablamos de televisión, hablamos de revista y hablamos de periódicos. Entonces, primera sospecha, ya hay una partición. No hay intersección entre televisión, revista, no hay intersección entre televisión, periódicos, listo. Y adicional a eso, la suma de estas probabilidades es 1. Miren, 0.6, 0.25 más 0.15. Y cada una de esas probabilidades es mayor que 0. Entonces, ahí está confirmado que la partición de mi espacio muestral está en ¿qué? Televisión, revista y periódico. Me faltaría entonces para confirmar que es Bayes que hay un evento transversal a esas 3 cosas. Y miren que aquí están. Entonces miren que las probabilidades de obtener una alta cobertura. Entonces este es el evento transversal a los 3. Con los 3 métodos son respectivamente 0.8, 0.5 y 0.4. Miren, porque uno sospecha que esto no es la partición, porque estas 3 cositas no nos suman 1. Entonces ahí no puede estar la partición. ¿Listo? Entonces, ya nosotros empezamos a interpretar qué es este punto 8. Entonces, este punto 8 me está diciendo, miren, la probabilidad de obtener una alta cobertura, dado que se usó la televisión es punto 8. La probabilidad de obtener una alta cobertura, dado que se utilizó revistas, es punto 5. Y la probabilidad de obtener una alta cobertura, dado que se utilizó un periódico, es 0.4. Entonces ahí ya estamos viendo, seguimos sospechando que eso es el señor Bayes, porque hay una partición
que cumple con las 3 características de la partición y hay un evento que atraviesa esas 3 particiones. ¿Cómo lo vemos que lo atraviesa? Pues desde esa probabilidad condicional que está ahí descrita en ese problema. Luego viene, ¿cómo confirmo totalmente que eso es Bayes? Miren la pregunta. Después de su escogencia, la agencia determinó que de verdad alcanzó un alto cubrimiento. Entonces, miren que esto es una condicional. Ya, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que tenemos alto cubrimiento. Entonces, ahora, ¿qué es lo que quiero saber? Ahí está Don Bayes al revés. ¿Cuál es la probabilidad de que la agencia escoja televisión? Entonces, miren que acá tenemos. Esta es la probabilidad de escoger, de tener alta cobertura, dado que escogí televisión. ¿Y qué me están preguntando aquí? Ya ocurrió la alta cobertura. ¿Cuál es la probabilidad de que escojan televisión? O sea, el mundo al revés. Entonces ya está confirmado. Este problema es Bayes. Entonces, como ya identifiqué que es Bayes, entonces vamos a sacar la información del problema. Esto lo hace uno mientras aprende, porque cuando ya ha hecho un taller de 150 ejercicios, mentira, no, cuando uno hace un tallercito, entonces ya más fácilmente va sacando la información y no tiene que hacer el gráfico, simplemente aplica la fórmula y ya. Entonces miren acá, nosotros lo hacemos así. Primerito, tenemos acá nuestro espacio muestral. El espacio muestral es un cuadrado. Recuerden que esto es un diagramita de Venn, ¿sí o no? Aquí tenemos una partición, tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B y tenemos el conjunto C. ¿Quién es A? Escoger televisión, el B es escoger revistas y el C es escoger periódicos. ¿Y quién es D? Es tener una alta cobertura. Entonces miren que acá pudimos haber colocado, acuérdense, en A1, A2, A3 y B, pero lo vamos a hacer con letras diferentes para que no nos aprendamos las cosas de memoria, sino desde la lógica. Entonces, ya tenemos estructurado gráficamente nuestro problema. Entonces, esta gráfica siempre me implica que desde ahí yo voy a sacar o voy a aplicar el teorema de Bayes. Entonces, ahora, ¿qué sigue? Vamos a colocar la información. Sabemos que la probabilidad de que se escoja la televisión es 0.6, la probabilidad de que se escoja la revista es 0.25 y la probabilidad de que se escoja el periódico es 0.15. Entonces ahora vamos a mirar las probabilidades condicionales. Entonces, ¿qué es D? Es obtener una alta cobertura. Eso nos lo dicen acá, miren. La probabilidad de obtener una alta cobertura con los 3 métodos respectivamente son estas. Entonces, leamos igual. Esto es la probabilidad de quienes deben obtener una alta cobertura, dado que se utilizó la televisión, mire, se escogió la televisión es 0.8. La probabilidad de obtener una alta cobertura, dado que se escogió una revista, es 0.5. Y la probabilidad de obtener una alta cobertura, dado que se escogió un periódico, es 0.4. ¿Listo? Entonces, miren ustedes, este pedacito que hay acá no nos lo piden, pero sí nos piden esto. ¿Cuál es la probabilidad? Miren acá, se determinó que la agencia alcanzó un alto cubrimiento. Entonces, ¿qué tan probable es que la agencia haya escogido la televisión, la revista o los periódicos? Entonces, ya sabemos que tenemos que aplicar este teorema, porque miren aquí, sería, ¿cuál es la probabilidad de escoger la televisión dado que tuvo alta cobertura? Entonces, miren que tenemos que encontrar este denominador, que es la probabilidad total. O sea, ¿cuál es la probabilidad total? Es la probabilidad de obtener alta cobertura. Entonces, como yo voy a encontrar esas 3 preguntas que me están haciendo, entonces antes de poder responder esta preguntita, yo tengo que encontrar la probabilidad total. ¿Sí? Eso lo estamos haciendo porque, acuérdense, aquí tengo cuál es la probabilidad de tener una alta cobertura dado que se escogió televisión. Y ya que me están preguntando, ¿cuál es la probabilidad de escoger televisión dado que se tuvo una alta cobertura? Entonces, para poder aplicar esa formulita, yo tengo que aplicar Bayes. Y Bayes tiene en el denominador esta fórmula que es la probabilidad total. Y aquí es igual siempre. Entonces, acuérdense que la probabilidad de B era igual a ¿qué? A1 por B dado a 1, A2 por B dado, sí, aquí ya lo tenemos es simplemente
las tres probabilidades marginales por las tres probabilidades condicionales. Entonces, miren acá, la probabilidad de que ocurra este evento grande que hay aquí es igual a ¿qué? A la probabilidad marginal de el primero, o sea, la probabilidad de escoger televisión. ¿Por qué? Por la probabilidad de B dado A, o sea, la condicional. Más, tengo que poner los tres medios. La probabilidad de escoger una revista por la probabilidad de tener una alta cobertura dado que se escogió la revista, más la probabilidad de escoger el periódico por la probabilidad de que se tenga una alta cobertura dado que se escogió un periódico. Estas probabilidades las tenemos aquí. Miren, la probabilidad de A es 0.6 y la probabilidad de D dado A es 0.8. O sea que aquí va 0.6 por 0.8. Más la probabilidad de B. ¿Cuánto me da? 0.25. Miren acá, 0.25. Por la probabilidad de B, de D dado B. O sea, la probabilidad de tener una alta cobertura dado que se escogió un periódico. Entonces, miren, perdón, una revista. Entonces es 0.5. Y tenemos aquí, por último, la probabilidad de seleccionar periódico es 0.15 y la probabilidad de tener alta cobertura, dado que se escogió el periódico, es 0.4. Entonces, cuando yo hago esta operación, 0.6 por 0.8 más 0.25 por 0.5 más 0.15 por 0.4 me da 0.665. ¿Eso qué significa? Eso significa que esa es la probabilidad de ¿qué? De tener una alta cobertura, sin importar cuál medio se escoja. O sea, que acuérdense, yo hago una campaña o yo voy a hacer por cualquier medio publicitario, ¿qué me va a suceder? Que puede que tenga efecto o puede que no. Entonces, digamos que acá solamente estamos diciendo que sin importar cuál medio usted seleccione, la probabilidad de que tenga una alta cobertura es 0.665. O sea que el complemento de no tenerlo sería 1 menos eso. Pero en este caso solamente nos interesa es la probabilidad de que ocurra este evento. Listo, la probabilidad de que ocurra este evento nos da 0.665. Entonces, ¿ahora qué sigue? O sea, ya sí puedo resolver las tres preguntas que me plantearon. Porque miren que esta es la probabilidad total, o sea, que digamos que estos son los casos posibles. Ahora que me interesan los casos favorables. Miren que cuál es la primera pregunta, ¿cuál es la probabilidad de escoger la televisión? Pero no es solamente A, sino ya se tuvo una buena cobertura. Entonces, ¿qué tan probable es que yo haya escogido la televisión? Pues yo como agencia, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí la tenemos. ¿Cuál es la probabilidad de qué? De escoger la televisión dado que se tuvo una alta cobertura. Entonces, ¿a qué es igual eso? Ya sabemos por formulita. Casos favorables, miren aquí, es la probabilidad de escoger la televisión sobre la probabilidad total. Pero esta probabilidad está condicionada. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de A por la probabilidad de D dado A? Si ven que es el mundo al revés, de aquí tengo D dado A y aquí necesito encontrar A dado D. Entonces es el mundo al revés. Esto yo ya lo tengo. Miren que es 0.6 por 0.8. Mírenlo acá. Entonces, y esta la acabo de encontrar. O sea que la probabilidad, esta probabilidad es que es 0.7218. ¿Cómo interpreto este 0.7218? Entonces, 0.7218 es la probabilidad de que de escoger la televisión dado que se tuvo una alta cobertura. ¿Ya? Entonces, miren que simplemente, vuelvo y lo digo, el mundo al revés. Ahora, ¿cuál es el punto B? El punto B me está diciendo, ¿cuál es la probabilidad de escoger una revista dado que se tuvo una alta cobertura? Entonces, ¿a qué es igual esto? A la probabilidad de escoger la revista por la probabilidad de tener alta cobertura dado que se escogió una revista. Divido que la probabilidad total, que es la probabilidad de tener una alta cobertura. Entonces volvemos, este pedacito es la probabilidad de A, este pedacito es la probabilidad de B, de escoger revistas,
esta es la probabilidad de escoger revistas dado que se tuvo una alta cobertura, perdón, al revés, y esta es la probabilidad total que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, ¿qué es punto 1879? Punto 1879 es la probabilidad de que, miren, de escoger una revista dado que se tuvo una alta cobertura. Y por último, venimos a calcular la probabilidad de que se haya escogido el periódico dado que se tuvo alta cobertura. Entonces volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad de escoger un periódico dado que se tuvo alta cobertura? Entonces, es la probabilidad de escoger periódico por la probabilidad condicional de tener alta cobertura dado que se escogió periódico sobre la probabilidad de tener alta cobertura. Entonces acá nos da punto 15 por punto 4 sobre punto 6, 65, que es la probabilidad total. Eso nos da 0.0902. ¿Qué es 0.0902? Entonces es la probabilidad de escoger un periódico dado que se tiene alta cobertura. Si ustedes observan, la suma de estas tres probabilidades nos tiene que dar 1, ¿cierto? Porque eso es la probabilidad de escoger uno de los tres, escoger el periódico, escoger la revista o escoger el periódico, la televisión, revista y periódico. Entonces eso nos da 1, esas probabilidades condicionales. Obviamente uno no las va a hallar todas siempre, porque le va a interesar es una de ellas, sino que acá estamos haciendo el ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como les dije ya en estos 10 minuticos, o sea, estos 10 minuticos de clase, yo voy a parar la grabación, les voy a poner un ejercicio y ustedes van a intentar en estos 10 minuticos plantear el ejercicio. Ya nosotros sabemos que es de Valles, pues porque estamos en clase de Valles. Pero, ¿qué es lo que ustedes van a hacer? Lo que ustedes van a hacer es tratar de encontrar cuál es la partición y cuál es el evento transversal a esa partición, ¿sí? Después de los 10 minuticos, yo les ayudo, pues vamos a resolver el ejercicio y yo voy a estar aquí si tienen alguna pregunta, pero no les voy a resolver nada hasta que ustedes lo planteen. Eso es lo que quiero. Lo que quiero es que ustedes lo traten de plantear. Yo sé que no es fácil, pero traten de hacer la lógica. Y en 10 minuticos lo resolvemos. ¿Listo? Entonces voy a parar la grabación. Ah, no, no la voy a parar porque voy a poner el ejercicio. Mírenlo ahí. Vamos a leerlo y paramos el ejercicio en un momentito. Entonces, dice así, si esto me dejaron. Necesito que se vaya lo de aquí arribita para poderlo ver. Ya. En cierta región se sabe por experiencia pasada que la probabilidad de seleccionar a un adulto mayor de 40 años de edad con cáncer es de 0.02. Si la probabilidad de que un médico diagnostique correctamente a una persona con cáncer que de verdad tiene la enfermedad es 0.78 y la de que se equivoque es de 0.06, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que a una persona se le diagnostique cáncer? Si a una persona se le diagnostica cáncer, ¿cuál es la probabilidad de que verdaderamente lo tenga? Y si a la persona se le diagnostica cáncer, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga la enfermedad? Entonces, como les digo, voy a dejar de grabar aquí un momentico